Mi comentario del día domingo, 1 de diciembre del 2024, es para descalificar a la señora Corcholata, para ubicarla como una gobernante espuria y por ende fracasada, pues sus actuaciones son totalmente erradas, sin sentido común, sin defender el interés general de los mexicanos y por otro lado violentando nuestro sistema jurídico, especialmente la Constitución General de la República, en los términos del artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal. Pues estamos viviendo un régimen sin Estado de Derecho, pues se está imponiendo de facto un, un autoritarismo, un gobierno abusivo que tiene la Constitución como parapeto, como fachada para violar los derechos humanos de todas las personas habidas y por haber. Es decir, no solamente los derechos humanos de los mexicanos, sino de otras naciones en donde tanto el narcopresidente como ahora la corcholata meten sus narices donde no les importa, y todo para defender a regímenes totalmente dictatoriales, abusivos, que utilizan la fuerza del Estado para castigar a los opositores, para tener al pueblo en la hambruna, para utilizar el poder solamente para satisfacer sus intereses personales, convirtiéndose en millonarios a costa del sufrimiento y de la muerte de muchos nacionales que son objeto de castigos, de descalificaciones, de insultos, y además hasta de amenazas de meterlos a la cárcel. Y me refiero a esta actuación de la señora Corcholata porque ni picha, ni cacha, ni deja cachar, dice el refrán, perdón. En efecto, la señora Corcholata hace alusión en su circo del pueblo, según lo llama, de manera populista y mentirosa, que tuvo una plática con el señor Donald Trump, quien tiene amenazada a la corcholata de que si no termina con la migración, cosa que ya empezó a hacer confiscando productos chinos en el centro de la capital del país, y además eh, sellando la frontera sur, desalojando a miles de migrantes, especialmente venezolanos y cubanos que huyen del horror de sus gobiernos, y que además terminara con la delincuencia organizada. Sin embargo, en su plática, según la corcholata, dice que además de, de resolver el problema de la migración, que ya dio muestras de ello, pues sí, de manera muy vacuna, muy arrastrada, muy servil, porque nunca había actuado ni el narcopresidente ni esta corcholata. Al contrario, el narcopresidente le prestó 28,000 soldados a Trump para que cuidaran sus fronteras gratuitamente, y aceptó el cargo indigno de México, tercer país seguro, para servir de contención a los migrantes y exportarlos o sacarlos de México a sus países, y además creando
delitos de lesa humanidad, como los 40 migrantes que murieron quemados en Ciudad Juárez, Chihuahua, por obedecer las órdenes de manera pues totalmente indigna del Donald Trump. Y para estar en contexto del fracaso y además de los ridículos de la señora Corcholata, que dice que la plática consistió también en abogar para que se terminen los bloqueos de Venezuela, de Cuba, contra esos nacionales que sufren mucho y que es inhumano que suceda esa política, porque lo que está provocando es que haya más migrantes, y que además le indicó al Donald Trump que lo mejor era apoyar a los países donde hay más migración para que se terminara con este fenómeno. Pero sus declaraciones dicen lo siguiente. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es un programa integral y la colaboración entre los distintos países que de alguna manera salen las personas de ahí para poder llegar a nuestro país, y que su objetivo pues es llegar a la frontera norte. Bueno, en primer lugar, la señora Corcholata está enseñando el cobre y está cometiendo el delito de traición a la patria, que tipifica el artículo 123 del Código Penal Federal, pues está sirviendo a los intereses de un país extranjero como es el de Donald Trump, al prestarse a violar los derechos humanos de los migrantes y al sacarlos por la fuerza con el Ejército y la Guardia Nacional, y el sellar la frontera sur del país para evitar la migración, lo que va en contra de los derechos humanos de estos migrantes, además de violentar el artículo 11 de la Constitución Federal, que establece que toda persona puede entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad u otro requisito semejante, además de que debe de proteger y garantizar los derechos humanos de todas estas personas. Y en segundo lugar, la señora Corcholata está dejando de atender los problemas que aquejan al pueblo de México, que es la delincuencia organizada, en donde estos individuos de baja estofa, animales asesinos, se reparten con la cuchara grande el territorio nacional, extorsionando, haciendo levantones, secuestros, homicidios, que ya van más de 200,000 homicidios dolosos. Hacen sin paciencia de la Corcholata al adoptar la política de abrazos y no balazos que le impuso el narcopresidente, y que demuestra que esta señora es un títere, es una marioneta del narcopresidente. Pues independientemente de que sea cierto o no que el narcopresidente es el que de facto gobierna al país, la señora es una alcahueta, porque teniendo la facultad, según su juramento, de respetar la Constitución y gobernar de manera patriótica para el bienestar del pueblo de México, la señora sigue actuando en contra de los derechos humanos, no solamente de los mexicanos, sino también de los migrantes. Y pues ello la sitúa como una mujer fracasada, una mujer ridícula,
populista, que no representa ni al pueblo de México, ni siquiera representa a las mujeres mexicanas. En primer lugar, porque la señora es una extranjera. Aun cuando tenga su acta de nacimiento, que la acredita como mexicana, esta señora no tiene la sangre mexicana, no tiene la idiosincrasia de los mexicanos. Su gobierno está apoyado en puros paleros, mercenarios y gente convenenciera, llámense empresarios como Slim, por ejemplo, llámese la Chusma, llámese el Populacho, porque los pobres reciben apoyos inmerecidamente porque está creando un gobierno de puros ojos, de puros holgazanes, atenidos a lo que les da el gobierno y además sangrando las arcas nacionales, violando el artículo 134 de la Constitución Federal, pues los fondos de la nación no se utilizan de manera honesta y en beneficio del pueblo de México, sino de algunos cuantos apoyadores convenencieros. Y en segundo término, lo que está creando es un monopolio del poder entre el gobierno de la República y los empresarios millonarios como el señor el LIMS, que es el que lleva la política económica. Es el causante de que los productos chinos que están en México, de China, vía China, sean exportados a Estados Unidos, porque Slim tiene el monopolio de la comunicación, es el que vende toda la tecnología china, porque es la más barata, pero la más corriente. Y sin embargo, pues existe un amaciato entre la corcholata y el hombre más rico, no solamente de México, sino del mundo, y que no tiene principios morales, ni tiene principios éticos, y que se entiende al tú por tú con la corcholata, porque son de la misma calaña. Sin embargo, y el aspecto fundamental de mi comentario, es que la corcholata, en lugar de defender al pueblo oprimido de Venezuela y de Cuba, es la que está apoyando a los tiranos, inyectándoles millones de dólares, barriles de gasolina, también de miles de millones, además de alimentos, y dejando al pueblo de esos países al amparo de los dictadores por el contubernio de la corcholata para seguir sosteniendo esos regímenes dictatoriales, autocráticos y abusivos. Y para estar en contexto de mis afirmaciones de que la señora corcholata es simplemente una fracasada, ridícula, cínica e hipócrita, que no está con la defensa de los derechos humanos, sino más bien con la defensa de los intereses de gente sin escrúpulos, me permito exhibir la réplica que le hace María Corina, que es una perseguida política del venezolano dictador Maduro y que participó activamente en la campaña de Edmundo González, candidato al gobierno de Venezuela, y que, como sucedió en México, triunfó el autoritarismo al declarar nuevamente al señor Maduro como presidente, apoltronándose como un dictador de los venezolanos, y en donde la señora María Corina le echa en cara a la señora Corcholata que no esté interviniendo en los asuntos de los venezolanos, que resuelva el problema de la criminalidad en México, porque el problema de los venezolanos no es el bloqueo que, según la corcholata, reclamó a Donald Trump, que no es el bloqueo, que es el abuso de autoridad, la política abusiva del señor Maduro en contra del pueblo de Venezuela,
como lo compruebo con las declaraciones de la señora María Corina, que ella sí es una verdadera defensora de los derechos humanos y que la corcholata queda chiquita como una enanita de Tapanco con A, porque no sirve o no defiende o no protege los derechos humanos ni de los mexicanos, ni de los venezolanos, ni de los nicaragüenses, ni de ninguna persona. Ella defiende los intereses del narcopresidente y los suyos propios así. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Con todo respeto, presidente Claudio Sheinbaum, ningún venezolano demócrata le ha pedido interceder por nosotros. Y para mí, esa supuesta solidaridad suena más a un favor entre compinches que a un verdadero compromiso con los derechos humanos. Mire, yo le voy a instruir un poco para cuando vuelva a hablar con Trump en perfecto inglés, que los venezolanos huimos por un régimen corrupto que lleva 25 años saqueando el país. Y por cierto, estas sanciones son individuales y afectan a quienes han robado más de, por ejemplo, 600.000 millones de dólares saqueados solamente en PDVSA. Si no, pregúntele a Rafael Ramírez, a Del Pino, a Tarek El Aizami, entre otros ministros. Esos jerarcas revolucionarios son traidores a la patria. Mire, presidenta Claudia, Venezuela está destruida no por bloqueos, sino por un sistema corrupto que es un caso de estudio de cómo no gobernar un país. Por cierto, ya usted revisó las cifras de su propio país: homicidios, femicidios, narcotráfico, corrupción. Porque si quiere ayudar, empiece por México. Los venezolanos no necesitamos favores, necesitamos justicia. Bueno, la señora María Corina, que es una auténtica hembra venezolana, pone en su lugar a la corcholata, que es un remedo de mujer. Y no lo digo con un afán misógino, al contrario, en defensa de las verdaderas mujeres, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Porque así debe de ser la mujer mexicana, valiente, rebelde contra las injusticias. De manera que la señora Corina le dio un ejemplo de lo que es una verdadera mujer. Y por otro lado, concluir mi comentario en el sentido que la señora Corcholata está violando el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, al entrometerse en asuntos de otros países y creyendo que por el hecho de que los países son autónomos e independientes en sus gobiernos, esa cuestión debe prevalecer aún en contra de las violaciones a los derechos humanos de esos nacionales. Cuando que la fracción décima del comentado artículo señala que la presidenta o el presidente de los Estados Unidos mexicanos en política exterior debe de promocionar y respetar los derechos humanos de todas las personas, así como el resto de los valores democráticos de los ciudadanos. Y en el caso que nos ocupa, la señora Corcholata está defendiendo los intereses políticos del dictador de Venezuela, pero no los derechos humanos de los nacionales, como se los restregó en el hocico la verdadera hembra venezolana María Corina. Y por otro lado, que en lugar de entrometerse, de meter sus narices donde no la llaman, debe de atender los asuntos tan graves de más de 200,000 homicidios y que sigue el número de homicidios, de secuestros, de desaparecidos en más de 5,000 muertos en los pocos o escasos 2 meses que lleva en el gobierno la señora Corcholata. Por eso es que la señora Corcholata es una ridícula, es una mentirosa, es una mediocre, es una cínica y es un fracaso de presidente a la señora que ya se le conoce como la señora de la casa, la doméstica, la chacha o la gata del narcopresidente. Muchas gracias.